Alerta en C5N. Presten atención a estas imágenes. En Ramallo, el día viernes, encontraron asesinada a la empleada de una verdulería, Silvia García, de 40 años. Estuvo desaparecida un día y quien había denunciado su ausencia era su ex esposo. Empezó una investigación y finalmente la encontraron muerta adentro de la verdulería en una cámara frigorífica. Tenía lesiones de arma blanca y la cabeza tapada con una bolsa. Lo primero que hizo la policía y el fiscal, Giagnorio, fue preguntarle a los dueños de esta verdulería cuándo habían visto a su empleada por última vez. Y los dos dijeron, terminó el turno y se fue. El tema es que la investigación determinó en cuestión de horas que los dueños de la verdulería estaban mintiendo y que la empleada nunca había salido de este local, con lo cual en urgencia lo allanaron y, reitero, la encontraron muerta adentro de la cámara frigorífica con lesiones de arma blanca y con la cabeza tapada. Pero ellos mismos se habían denunciado. Claro, ellos se presentaban como ella estuvo trabajando acá y se fue. Nuestra empleada trabajó acá y se fue. ¿No se dieron cuenta que estaba en la cámara frigorífica? Bueno, lo primero que dice el fiscal es, por obvias razones quedan en cana los dos, el matrimonio. Pero hay un elemento que complica más a la mujer que está detenida por estas horas. Ella de apellido Zamora, él de apellido Ovejera. ¿Cuál es el dato que complica más a la mujer como supuesto autor material de este homicidio? Que los peritos determinaron que quien mató a la empleada de la verdulería es zurdo, por la forma en la que le asestó los puntazos a la víctima. De los dos detenidos, la que es zurda es ella, la acusada. El marido es diestro, con lo cual la sospecha, habrá que probarlo a lo largo del tiempo, es que la dueña de la verdulería mató a su propia empleada y con la ayuda de su marido ocultaron el cuerpo en la cámara frigorífica del local. Móviles. O sea, él es el encubridor de ella, supuestamente. Para la justicia son coautores. ¿Por qué? Porque lo que cree la fiscalía es que mientras ella mataba, él estaba presente. No es que se entera luego y ella le dice, mirá lo que pasó. No. Y le dice, bueno, vamos a ganar tiempo, metámosla en la cámara frigorífica. En principio no. Estuvo presente y participó activamente del desarrollo del ataque criminal. ¿Qué es lo que se comenta en el marco de esta investigación? Que al parecer lo que habría motivado el crimen por parte de la dueña de la verdulería contra la empleada es que la dueña de la verdulería sospechaba que la empleada tenía una relación paralela con su esposo. Y esto la habría llevado a cometer este ataque criminal. Esto es lo que surge como primer indicio para explicarse por qué una mujer, una empleadora, puede estar sospechada de matar a su empleada de este modo tan brutal y además una pericia que la complica porque el asesino es zurdo y de los dos detenidos la única que es zurda es ella. Reiteramos que el caso tiene al matrimonio preso, se negaron a declarar por el delito de homicidio simple. Agradecemos estas imágenes a Raúl Urbina, periodista del canal local de Ramallo, quien es de Ramallo y conoce muy bien la historia y nos acercó muchísima información el fin de semana. Es nuestro compañero Roberto Giorgi, es de la ciudad. Mirá vos. Y estuvo el fin de semana en Ramallo. Hay un dato. La detenida se habría recibido de abogada este año. La detenida, dueña de la verdulería, se habría recibido de abogada este año. Reitero que hay elementos para suponer, para sospechar que quien cometió el homicidio de la víctima es la dueña del local
y que su esposo fue coautor. Tremenda historia, porque además se pudo probar, vos fíjate lo que es el dato de investigación. A 120 metros del supermercado vivía la víctima, con lo cual fue muy fácil determinar que nunca salió del supermercado. Para contradecir los dichos de los dueños que dijeron trabajó y se fue a la casa, había 2 cámaras de seguridad en esa manzana. No la vieron salir nunca. Nadie la vio salir. La vieron llegar, entrar y no la vieron salir. Claro. ¿El móvil? El móvil, vuelvo a repetir, es que la sospecha es que la dueña de la verdulería creía que la víctima tenía una relación paralela con su esposo, es decir, con el dueño de la verdulería. O realmente sucedió. O realmente sucedió. Que no viene al caso. Y eso la llevó a cometer el homicidio, aparentemente en presencia de él. Si efectivamente chequean que es zurda y efectivamente las pericias demuestran que fue ella la agresora, Sí. ¿Cuál fue el grado de participación de él? En primera instancia, la Fiscalía está diciendo, la ayudó. Él estaba, él lo vio, es decir, participó del crimen. Lo que intentará hacer seguramente él y su defensa, si efectivamente le achacan el crimen a su esposa, es demostrar lo contrario. Es decir, que llegó después de que eso sucedió y que lo único que hizo fue ayudar a mantener el cuerpo hasta ver cómo resolvían el descarte del mismo. Que no es un delito en sí mismo, ¿no? El descarte. Exacto, baja muchísimo la calificación. No, pero sí es un delito si él estaba presente mientras su mujer cometía el homicidio y estaban juntos ahí adentro. Es lo que le endilgan ahora. Para el fiscal sí, y un dato más, que habla de cierta perversión o intento de ocultamiento si es que se confirma. Estuvieron participando de la búsqueda. Los detenidos, el matrimonio, claro, cuando fueron las primeras horas de desaparición de la víctima, empezaron a fogonear, bueno, busquemos, ayudemos, participaban de la búsqueda ciudadana. Otro elemento a tener en cuenta. Que no sorprende, ¿no? Es decir, lo hemos visto en otras oportunidades, con otros crímenes o con otras sospechas, a donde quienes están señalados o luego hallados culpables, porque ahora están en calidad de sospechosos nada más, participan preocupadísimos. Hasta a veces son los que inician la denuncia, como para intentar desconcertar. Y es un dato, la búsqueda de paradero y que ella sea abogada también, ¿no? No es menor. Sí. Me contaban que fue muy rápida las contradicciones en las que incurrió el matrimonio, que llevaron a allanar de urgencia la verdulería diciendo la víctima está acá. Más la cámara. Más la cámara, las cámaras de seguridad. ¿Sabes quién hizo la denuncia? El ex marido de ella. Ella se había separado de su esposo hacía 6 meses, la víctima. Y el marido es quien denuncia que no había vuelto nunca más, después de su horario de trabajo, no la vio nunca más, la trató de ubicar por razones... 1,5 cuadras. Está bien, pero además digo, el que hace la denuncia es el ex. ¿Qué le puede pasar seguramente en 150 metros? Sí. Y perdón Mucho puede pasar. En Ramallo, En 150 metros, en ¿por qué no? una ciudad tranquila. Bueno, de hecho No puede desaparecer. le pasó en su propio trabajo. Y de hecho él debe haber aportado el ex marido la información de este posible móvil, sino quién. El marido no ex marido, dio datos. quiero decir, El ex marido no habló no sabía qué había pasado. Él dijo, mirá, mi mujer no aparece hace más de un día, estoy preocupado, o mi ex. No es que dijo, investiguen si pasó algo con los verduleros. Después surgió. Es muy alucinante el tema de la cámara de seguridad, que te muestra que llega y te muestra que no se va. Nunca más sale. Hay un film de la década del 70, finales del 70, principios de los 80, de Brian De Palma, que se llama Vestida para matar. Sí, Cuando no señor. existían las cámaras de seguridad, Sí, el joven señor. instala en la puerta de la oficina del presunto asesino La vi. una cámara en una moto, y lo que descubre es que justamente entra un hombre y sale una mujer, y así se da cuenta cómo se producían los crímenes. El parecido que tiene es que no sale nunca, estaba ahí. Claro. Estaba ahí. Ahí me acordé el detalle por qué el marido denuncia. Porque el ex marido, uno puede decir, el ex marido no tiene vínculo con la mujer, no tiene por qué preocuparse por la ausencia de su esposa. No. Porque había un tema de niños en el medio. Ella tenía hijos en común. Claro, justo le tenía que dejar ella a él los chicos el fin de semana, el viernes. Un hecho tras Chicos de 3 y 13 años como parte del régimen de visitas. Me había olvidado Eso ese sí detalle. es tremendo. Y no pasó, no le entregó a los chicos. Claro, no se acercaba a entregarle los chicos al papá. Y Claro, es raro entonces- que una madre Y no sí, entregue a sus hijos, ¿no? es Entonces, raro. en situaciones normales. Por eso, pero Claro, lo que no. hace él, que se llama Gabriel Guglielmetti, es decir, che, algo pasa. No llegó, no me trajo los nenes, me tengo que movilizar ya porque algo está pasando, quiero saber qué pasó. Bueno, y ahí empieza a moverse y hace la denuncia y empieza la búsqueda y de arranque
fíjate lo que es la zona, ¿no? Una zona urbana. Me contaba Roberto Giorgi, esto es San Martín y Sarmiento. El detenido es Ramón Ovejero y ella, la mujer de apellido Zamora. Y el fiscal es el doctor Rubén Giagnorio. Lo que se encontró fue a García muerta con una bolsa en la cabeza, escondida detrás de cajones de verdura en una cámara frigorífica con lesiones de arma blanca. Tremendo el escenario. Y con estos elementos se autorizó la detención. Ahora me está escribiendo el doctor Marcelo Biondi, creo que está representando algo. Casi una tortura, te diré, porque una bolsa, varias apuñaladas. No, Claro. pero a veces la bolsa se coloca después. Esto lo podría explicar mejor un psiquiatra, ¿no? Y es cuando se trata de un asesino que es conocido de la víctima, por no verle la cara, para no verle la cara. Indirectamente. Eso es un mecanismo de defensa psicológico. Mirá lo que es el lugar, Guille. Mirá. Este es el lugar. Era una mentira de patas cortas. En algún momento iba a surgir que la mujer no había salido del local. Y además, digamos, el viernes yo me acuerdo que pude hablar con la Fiscalía General de San Nicolás antes que se conociera la pericia de que el matador es zurdo. Y me decía una cosa que era cierta. O matadora. O matadora en este caso. Me decían, ¿a quién detenés? Si por lógica está el cuerpo dentro de la verdulería, quedan presos los dueños. Después que aclaren, que se verifique. Pero era lógico que iba a pasar eso. O todos los empleados del local. También puede ser. Que creo que no había más. Por eso dejan detenidos a los dueños de la verdulería. Es un tema Una verdulería importante, aparte. importante, sí. No es Sí, porque chiquita, además no es cualquier verdulería tiene una cámara frigorífica. O sea, vos Un podés local muy tener... importante, una esquina. Claro, vos podés tener un par de heladeras para guardar la verdulería. Se nota que es un local importante, muy Sí. importante, que han tenido el lugar y el espacio para bueno, hacerle esto a esta mujer y esconderla. Bueno, ahí estamos viendo entonces la investigación que se estaba centrando en el lugar. Estas imágenes son del viernes. Insisto, agradecer la gentileza del colega Raúl Urbina. Y ahora el caso que tiene este detalle forense. El homicida zurdo. De los dos detenidos, la única zurda es la mujer. Hay que ubicarse ahí, ¿eh? Te ubicás en una ciudad mediana, chica como Ramallo, en una situación que se da casi entre vecinos o entre vecinos, porque la mujer vivía a 120 metros del lugar. Ajá. Estaban buscando una persona desaparecida y después se encuentran con una historia mucho más cruda, Sí. íntima y macabra, ¿no? Porque no solamente hay que animarse a matar a alguien, lo hemos hablado largo y tendido, es una decisión que solo el homicida comprende, pero tenerlo en la cámara frigorífica del lugar lo vuelve mucho más tenebroso, ¿no? Me imagino la sorpresa de esa policía, de los investigadores, cuando entras a la cámara frigorífica y te encontrás con la mujer refrigerada, ¿no? Sí. Ganar tiempo. A ver, la primera versión es que estaba... es esa la cosa. La primera versión es que estaba... Por la data de muerte, ¿no? La primera versión es que la habían colocado adentro de la cámara. La segunda es que la habían depositado al lado de la cámara frigorífica, que es el sector donde está la cámara frigorífica. Por eso se habla de un cuerpo tapado con una bolsa y demás. Evidentemente que trataron de ocultarlo el cuerpo, si no, no tiene sentido desde la lógica criminal haberlo dejado adentro del local. Nunca Estaban lo ganando pudieron sacar. tiempo. Claro, nunca lo pudieron sacar. Reitero que para los Impresionante. investigadores está más complicada la mujer en cuanto a pruebas. Si el matador es zurdo y de los dos presos la única zurda es ella, te queda un elemento... Y en la verdulería estaban ellos solamente. Claro. Y el arma, el cuchillo que se usó. Todavía no hay secuestro, por lo que tengo entendido, de arma. La deben haber descartado. Y la data de muerte, ¿no? La data de muerte frío también. Influye también. Hay que Claro, ver. tenés razón, porque Sí, estuvo en un lugar coincide. donde, Un lugar donde frío. conserva el cuerpo, ¿no? Sí. Exacto, también eso puede ser también estrategia Se de la supone- matadora o matador. Y el tipo Supone de... que es el mismo viernes. Perdón, y el tipo de bolsa que se usa también, porque luego se puede cotejar si son las bolsas típicas de ese lugar o no. Es decir, si esa fue una escena secundaria de descarte o si efectivamente utilizaron todos los elementos que tenían a mano para trabajar. Todo hace suponer que obviamente la han acribillado, la han apuñalado ahí, no acribillado. En principio apuñalado. sí. Es El interesante jueves... la realidad del marido, ¿no? ¿Cuál fue el rol activo? Me parece que es un desafío entender Bueno, tal vez... cuál fue el a papel ver, de él. Una en esta situación historia. que pudo haber pasado. El marido llega, se encuentra con su mujer atacando a la empleada y no se mete ni para salvarla ni para defenderla. Llegamos a la discusión. Porque si el eje de la cuestión O al revés. es si había una relación no entre ellos, puede haber una situación sorpresiva, ve algo que no quiso ver, la ataca directamente, él estaba presente y después decide ayudarla con la continuidad de la historia. O no, o cuando llega se encuentra con la mujer muerta. O por ahí la mujer ingresa. y Las se cámaras de encuentra con un seguridad escenario. lo pueden ayudar o no, depende de la defensa
defensa que él quiera esgrimir. Lo que le pesan, o lo que le cargan hoy, no lo que le pesan, lo que le cargan hoy es grave. Le están diciendo, vos participaste del asesinato. Fuiste coautor, Claro, le están diciendo eso. Encubriste, ¿eh? El mejor escenario para él es salir de esa carátula y quedar como encubridor y no como partícipe necesario, ¿no? Sí, y el dato, si realmente la imputada se recibió de abogada en los últimos días, veremos qué estrategia aplica. Increíble, qué increíble. Y Roberto, ¿te puedo contar algo más? Roberto estuvo el fin de semana. Roberto Gior, si le contamos a la Compañero gente que es nuestro. compañero nuestro y que es oriundo de esa localidad. Sí, estaba, obviamente, que me contaba ya el viernes, cuando vino, el viernes nos trajo el caso para contarnos que la estaban buscando a esta mujer y que no aparecía. Y a eso de las 5 de la tarde la noticia se confirmaba con el hallazgo del cuerpo de esta empleada de la verdulería. La verdad que el caso es de alta conmoción para Ramallo. Está trabajando una ayudantía fiscal y el fiscal Gian Honorio de San Nicolás. Y el jueves van a hacer una pericia criminalística, por eso que contaban ustedes, o tratar de establecer exactamente en qué sector de la verdulería fue el homicidio, si arrastraron o no el cuerpo y después lavaron manchas de sangre. Van a ir a reconstruir al fino, a nivel forense el hecho, claro, para saber cómo fue la mecánica, en qué sector la mataron, dónde hay goteo, si se trató de lavar las manchas de sangre, si la cámara frigorífica estaba o no estaba el cuerpo adentro, cuestiones forenses que van a ventilar desde el punto de vista de la investigación pericial. El jueves una pericia integral en el local, pero con lo que tiene le alcanza al fiscal para haber detenido y para haber indagado. Después empieza la investigación fina, la letra fina, de saber y poder dirimir qué rol jugó cada uno. Hoy la sospecha es que la mujer tiene un rol activo en la autoría material de las puñaladas porque es zurda. Igual tiene que haber tenido datos para allanar, ¿no? Las contradicciones. No le cerró nunca el relato. Y la cámara. Pero es rápido, actuó rápido el Las fiscal. cámaras no detectan la salida. Nadie vio salir a la empleada. No hay nadie que diga, sí, yo la vi salir. Y eso los complicó. Tenemos una comunicación telefónica. Sí, el colega Raúl Urbina, que le agradecemos las imágenes que estamos viendo. Raúl, te agradecemos mucho el contacto. Mauro Zeta, Melina Fleiderman, Guillermo Favale e Ignacio Ramírez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, Hola, buenas Melina. tardes. Bueno, ¿qué es lo último que se sabe? Bueno, lo último que sabe es que estas dos personas, los propietarios del comercio, están detenidos. Se habrían negado a prestar declaración cuando fueron ante la fiscalía, seguramente, bueno, pergeñando alguna historia que les permita llevarlo de la mejor manera posible, este hecho tan aberrante que por lo menos aquí en nuestra zona no teníamos ningún hecho de estas características, ¿no? Que conmocionó a todo un partido. El ex marido de la víctima, ¿pudo aportar esta sospecha de que en verdad había una relación o una presunta relación paralela que pudo haber motivado a la verdulera o a la dueña de la verdulería a perpetrar este crimen? Mira, Melina, realmente es todo un poco, está un poco todo en la nebulosa. Porque, a ver, aquí hay algo muy que llamó mucho la atención. Porque después, y sobre todo después del crimen, ¿no? La actitud cínica y sangre fría de estas personas, que cómo actuaron para poder tapar el delito que habían cometido. En Ramallo en sí, con lo que es esta supuesta relación que habría existido entre el verdulero y su empleada, no había conocimiento, o por lo menos no se habló después que ocurrió el hecho. Y antes, obviamente que mucho menos. Pero esta sería la hipótesis más firme de lo que ocurrió. Había una relación de amistad entre víctima y victimarios. Si observás en los Facebook de estas personas compartiendo reuniones familiares, donde se ven a los hijos de ambas parejas, hasta los progenitores. Era realmente una relación que era laboral, pero que iba mucho más allá, que era una relación de amistad entre parejas. Ajá. Separación de Silvia García, de su esposo, fue hace unos 6 meses aproximadamente, según la información que estamos manejando. De lo que era esta supuesta relación afectiva entre víctima y hoy uno de los acusados como presunto victimario, Sí. no había un comentario en las calles de Ramallo. Raúl, ¿qué nos puede contar del matrimonio que está preso? ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo se los conoce en Ramallo? Mira, son personas que no eran oriundas de Ramallo, vivían en una localidad que se denomina Gobernador Castro,
que es en el partido de San Pedro. El progenitor de la mujer tenía un comercio y verdulería en Ramallo, por ese motivo les abrió este segundo local a la hija y al marido. La mujer es una abogada recientemente recibida, trabajaba en un estudio jurídico de la localidad de Villa Ramallo. Personas que habrían logrado insertarse en la comunidad con hijos pequeños que concurrían a establecimientos educativos locales. Era una no conflictivos. No se había sabido, o por lo menos se había conocido ningún tipo de conflictos que hayan estado involucrados. Raúl, ¿crees que la escena pudo haberse desatado por algo que vio la mujer sorpresivamente, o algo que sospechaba, algo que le contaron, algo que sabía? Porque evidentemente la historia, la raíz es dentro de la propia verdulería, ¿no? Sí, a ver, esa es la gran incógnita que hay. Porque en la última oportunidad que se logra divisar a Silvia García fue a las 20:35 aproximadamente, que se la ve ingresando al local con un par de bolsas de un supermercado chino que está justamente pegado a la verdulería. 20:35. Y a partir de ahí no se conoció nada más de ella. Entró De casi noche. y casi a punto de cerrar el local, porque el local cierra a las 21, ¿no? Exactamente, esa fue la última. Es un dato. Se la vio a esta mujer. Pero entonces ese día ella no trabajó y solo se la ve, o en esa cámara se la ve llegando a las 20:35. Es un datazo. No. Ella trabajó con normalidad. Sí. Salió a hacer estas compras, Sí. y cuando pasa por las cámaras del supermercado chino, va justamente hacia el sector donde está la verdulería. Esa es la última imagen que se... Y no salió. Y no salió nunca más. Ya entendí. Está bien. Pero- Está bien, pero sí cumplió con su horario normal de trabajo. En un momento fue a comprar un par de cosas y volvió. Así es. Mira, fuentes involucradas en el caso me comentaban que dentro de la cámara frigorífica estaba, además del cuerpo de la mujer, estaban las bolsas justamente que había en el supermercado. Mirá, acá es importante porque la cámara puede servir para la reconstrucción de la historia. La propia del supermercado. Porque la cámara muestra que ella llega con las bolsas del supermercado chino, pero la cámara puede mostrarnos también si en ese momento estaban los dos dentro de la verdulería. Es decir, si estaba la pareja dentro de la verdulería, o si el hombre llega después, o si la mujer llega después, lo que pudo haber desatado la furia, digamos, una escena sorpresiva. O si ya estaban adentro y la mujer queda presa o víctima de una situación preexistente, ¿no? Las cámaras reflejan si alguien llega después de que ella entra con las bolsas del supermercado chino. Vos sabés que muy buena tu acotación, porque es uno de los puntos ciegos que tiene esta investigación. ¿Por qué? No habría nada que demuestre que la mujer estaba dentro del negocio. ¿A qué te referís? ¿A Ahí Zamora? cambia la historia. A la... Zamora. ¿Y por qué la incrimina la pericia forense en cuanto a que es zurda? ¿Hay otra entrada al local? No, lo que pasa que tal vez, hay un testigo de identidad reservada, pero más que nada me parece que no sería mayor de edad, que habría ido a buscar cambio Sí. a la verdulería. ¿Y quién la atendió? Y él sería quien habría comentado que estaban los tres juntos. Ajá. Ah, bueno. Apa. Pero igual alguien introduce esta situación de supuesta relación paralela o infidelidad o fantasma de infidelidad. ¿Alguien introduce esto? A ver, es una de las hipótesis que se maneja, porque ¿Y cuáles otras entonces se manejan, Raúl? No, es la única, Ah, la única. No, es la única. Hoy por hoy es la única. Lo que no se sabe, aquí lo que se desconoce es, por ejemplo, la autopsia que marcó que, la víctima murió degollada, Sí. no tenía ningún tipo de herida más allá que este corte, no presentaba ningún tipo de moretón o algo que marque que haya mantenido algún tipo de disputa o pelea previa. Estaba arrodillada. ¿Arrodillada? Sí, cuando se produjo el crimen, esto marcaría por, obviamente no los estudios que se han realizado, que marcaría esto también. Lo que se presume que tal vez una de las personas puede haber tenido
a ella inmóvil para que el otro cometiera el crimen. Pero son todas hipótesis, porque bueno, obviamente aquí las únicas personas que saben lo que realmente ocurrió son el matrimonio dueño del local. Y sí, y la verdad que el hecho, a ver, hay una realidad, ¿no? Cuando el fiscal Giagnorio detecta el homicidio puertas adentro de la verdulería, por lógica quedan presos los dueños. Después hay tiempo para descartar o no la autoría de uno o la autoría del otro, pero es de manual, digamos. ¿No hay más empleados? Te pregunto. No, seguramente no. No hay más empleados, ni siquiera tenés otra persona para investigar. O sea, por lógica, lo que hace el fiscal es decir que alguien me explique entre los dueños qué hace un cadáver en el fondo de su local. Digamos, hay una razón lógica para detener, ¿no? No, pero además, a ver, esto es más que... creo que en una lo tiene que explicar un psicólogo o alguien relacionado a esta actividad, porque es muy difícil explicar el post-crimen, porque la actuación, la actitud que tuvieron estas personas, mientras había un Ramallo conmocionado por la desaparición de una mujer, ¿cómo actuaron ellos? Yo personalmente, aquí soy periodista del Diario El Norte de San Nicolás y tengo una productora independiente en Cablevisión, y estuve recorriendo durante toda la jornada. El día de mañana voy a la comisaría y estaban en la puerta de la comisaría el padre, la madre, hermanas, cuñados de Silvia García, y estaba el dueño de la verdulería. Participando de la búsqueda. Qué bárbaro. Exactamente, él estaba encabezando. Qué loco. Hoy me comentaba otro familiar de la víctima que fueron a la casa de los padres de Silvia García y bueno, hablaban y no sabían qué había pasado. Hasta la mujer había expresado cómo se va a ir. Íbamos a ir juntas a la fiesta de Playa Blanca. Si son los autores es un nivel de perversión frialdad. Tremendo. No, la perversión. Con los hijos, ¿no? Llevaron a tomar un helado a la Ay, no. víctima. Eso lo frío, ¿no? Llevaron a tomar un helado a los hijos de la víctima. A la más pequeña, de 3 años. Mientras estaba presuntamente desaparecida. Exactamente. Es un nivel de Ahora, crueldad. era una mentira de patas cortas. Sí, la Sí, verdad. no podemos sacar el cuerpo. Y ella recién recibida de abogada, no sé quién le dio el título, entre paréntesis. No contaban con la cámara, sino capaz que les salía bien. ¿Y el cuerpo cómo lo iban a Y sacar? claro, ¿cómo iban a sacar el En un cuerpo? momento tenía que Tenía ser estuvo rápido. Evidentemente estaban pensando cómo. El fiscal Claro. estuvo rápido también. A ver, mentira de patas cortas y yo les cuento algo. Primera instancia, porque había muy pocas pistas a verse lo que había pasado. Por una cámara del sistema de monitoreo urbano de la ciudad de Ramallo, se encontró un automóvil Fiat Duna. Era una noche de tormenta, de lluvia, recordemos que fue por la noche, por lo menos aquí hizo un clima bastante desapacible. Y se observó ascendiendo a este auto a una mujer de características similares a Silvia García. Esa fue la primera pista que se siguió. Y fue una pista que realmente trajo un poco de tranquilidad a los investigadores policiales y a la justicia. Porque bueno, a ver, la ven subir a un auto, a una persona parecida a ella. A los familiares, cuando vieron las imágenes, les pareció que ella podía ser esa persona porque vestía una ropa que ella podría llegar a tener en su casa. Entonces, esto los puso más tranquilos. Era la hipótesis más firme que se podría haber ido con alguien por motus propio. Claro. Esa apartada a ellos les servía, porque mientras se encontraba en el auto, él hubiese tenido, o ellos, Tenían tiempo. tenían tiempo para decidir qué hacían con el cadáver. Y recordemos que es un negocio, una verdulería, que se manejan multos. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento tenés que sacar mercadería. Es verdad. Es De verdad. la justicia, de la policía, sostienen que tal vez por esa cabeza enferma, que es muy difícil predecir lo que podrían haber hecho, hayan pensado desmembrar el cuerpo y tirarlo. Oh, Y terrible. es probable, porque no tenían otra salida. O sea, la única posibilidad que tenían en un negocio, en una esquina visible, era esa. Estaban juntando coraje buscando el momento para hacerlo. Y tenían un Esa es fin la de verdad. semana por delante. Además. Usted tiene mucha más experiencia que quienes trabajamos en ciudades tan tranquilas como o apacibles como esta. Y a ver, el cuerpo entero, muy difícil que lo hubieran arrojado, porque cuando una vez que se haga la autopsia, iba a marcar que ese cuerpo había estado en un refrigerador. ¿Y a dónde van a ir a investigar? No, tenían que descartarlo de otra manera. Tenían que hacerlo desaparecer. Exactamente. No tenían otra opción.
Bueno, Raúl, muchas gracias por este contacto con nosotros y también por haber compartido las imágenes. De verdad que muy generoso de tu parte, ¿eh? Gracias. No, por favor, un gusto y bueno, lamentablemente el contacto por una actitud de estas características. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.